El día de hoy estaremos tratando entonces el tema de la iniquidad que viene a través de los padres espirituales. Los programas anteriores estuvimos diciendo que la forma como nos iniciamos espiritualmente es muy importante. Hemos estado hablando, número uno, de cuando fuimos entregados tal vez a un santo, a un ídolo, a San Gregorio, adoramos santos, cómo tenemos que venir delante de la presencia de Dios y cortar ese tipo de situaciones. Pero lo que queremos tratar hoy es que de alguna manera nosotros los cristianos somos muy críticos con las personas católicas, pero creo que hoy tenemos que mirar hacia adentro de la iglesia cristiana y tomar esta enseñanza para nuestras vidas, porque dentro de la iglesia cristiana también tenemos unos conflictos bien serios. La iniquidad que viene por parte de los padres espirituales, ¿afecta a las personas, Pastor Daniel, o no las afecta? Totalmente las afecta porque es lo que va a correr también sobre nosotros a nivel espiritual, ¿no? Entonces todo esto va a traer consecuencias a nuestras vidas, consecuencias a nuestros ministerios, y definitivamente lo que hacen nuestros padres espirituales nos marca para siempre en nuestra vida espiritual. Vamos a tomar el libro de Primera de Samuel, el capítulo 3. Allí tenemos, capítulo 1, capítulo 2, sí, capítulo 3. Allí tenemos el pecado de los hijos de Elí, que era un sacerdote del Señor. Y a pesar de ser un sacerdote del Señor, era un hombre que le permitía a sus hijos hacer lo que ellos quisieran. En este sentido, los hijos de los pastores son extremadamente juzgados, claro. Casi todos los ojos de la congregación están puestos sobre la familia pastoral. No queremos de ninguna manera ni juzgar a ningún pastor, ni queremos juzgar a ningún hijo de un pastor, pero sí queremos llevarlos a pensar que lo que hacemos los ministros de Dios, sean líderes, sean obreros, sea la gente que está en el altar, la gente de la alabanza, el pastor que ministra, afecta a toda la congregación. Cuando miramos nosotros Primera de Samuel, yo soy sorprendido. Yo tengo una prédica que se llama ¿En dónde dejé a mis hijos? Cómo Ana le pide a Dios un hijo y hace un voto absurdo, y es que si Dios le da un hijo, ella lo va a entregar a la casa de Dios. Pero la Biblia dice capítulos más adelante que todo el mundo sabía lo que pasaba en la casa de Dios. Sabían que Elí era un hombre condescendiente, que permitía la maldad de sus hijos, que se robaban las ofrendas de la casa de Dios, y además de eso, que dormían con las mujeres a la puerta. Escuchen esto, no de cualquier parte, a la puerta del tabernáculo de reunión, o sea, en el tabernáculo donde estaba la maravillosa arca con los querubines de gloria, donde Dios hablaba a su pueblo. ¿Cómo se perdió el temor de Dios y comenzó a ver esta situación? Vamos a mirar hoy Primera de Samuel, y vamos solamente a leer el capítulo 2, del versículo 12 al versículo 17. Vamos a mirar esta parte del versículo 12 al versículo 17. Ponga atención a la lectura, por favor. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían todo con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero hay otros 2 textos que son estos textos que quiero que podamos leer desde el versículo 29 hasta el versículo 30, y ustedes van a encontrar allí una verdad tremenda en este capítulo. Dice así: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca
yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Acá tenemos que ver esta parte y la parte final del capítulo 3 dice algo que a mí me parece tenaz y lo que termine diciendo es que la iniquidad de esa gente jamás será expiada ni con holocaustos ni con ofrendas. Primera de Samuel capítulo 3. Entonces dice, esto es muy tenaz. Dice versículo 13: le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Nuevamente yo quiero hablarles a ustedes no de una manera de juicio, pero pues tenemos que tener claridad en esto. En la experiencia pastoral nosotros vamos a cumplir ahora 11 años de haber comenzado Transformación y bueno, yo he tenido todo tipo de experiencias. La mayor parte, mucha gente viene hablando mal de los pastores, ¿no? Hablan de una iglesia, de otra iglesia y de otra iglesia. Pero yo quiero empezar entonces este discurso diciéndoles a ustedes, pero ¿qué del pueblo? Porque hay cristianos que son terribles, hay hermanos que no se sujetan, hay hermanos que conocen todas las iglesias de Bogotá, llegan a nuestra congregación hablando mal de todas las congregaciones. Nosotros no lo permitimos jamás, no nos gusta que hablen mal de ningún pastor, así sea cierto. Y después con el tiempo ven cualquier cosa, alguien nos los saluda en la puerta y se van hablando mal de nuestra congregación. Esa es la primera parte, o sea, hay un pueblo que es un pueblo terrible, literalmente, gente que no se sujeta, gente muy mentirosa, gente que ha blasfemado el nombre de Dios, gente que sale de las congregaciones en adulterios y todo lo demás. Pero también tenemos que tener claro, y es que en este tiempo gran parte del sacerdocio se ha corrompido. Tenemos que ser claros respecto a esto. Yo he estado analizando por qué razón ocurre esta situación de tener hoy tantos ministros en pecado, tanta gente que vive tan mal. La primera cosa que yo puedo identificar es que a la gente se le está poniendo muy rápido a ministrar. Esto significa que la gente tiene una semana de estar yendo a la iglesia, la llevan a un retiro, al mes ya está dirigiendo una célula, a los 3 meses ya tiene que haber multiplicado la célula, al año ya tiene que tener no sé cuántos ríos de gente nueva. Y yo pregunto, pues los ponen a ministrar y a hacer una parte pastoral sin haber enfrentado sus propios problemas personales. La pregunta es, ¿esto es contraproducente? ¿Cómo terminan esas situaciones de poner gente tan nueva a ministrar la casa de Dios? Bueno, Pastor Frankie, estas situaciones terminan siempre demasiado mal, porque a lo que se están exponiendo estos pastores que ponen a servir tan rápido a muchas personas, que ponen a ministrar a otras personas, es a que ellos no conocen a cabalidad cuál es el trasfondo de lo que está viviendo esa persona a la cual están colocando a ministrar. Y muchas veces se van a estrellar, muchas veces se van a encontrar que hay situaciones de pecado que ellos nunca se imaginaron en medio de las personas que han colocado a ministrar, y lo que hace esto es traer una completa, una completa frustración sobre la iglesia, pero una fragmentación en el ministerio debido a este mismo sistema que se está corriendo ahora en este tiempo. Ustedes me preguntan, Pastor Frankie, ¿una persona tan nueva se puede poner a ministrar? Yo siempre digo, sí, a veces las personas que llevan 5 o 10 años en la iglesia no han enfrentado sus problemas, mucho menos un bebé recién nacido. La gente tiene que pasar por un proceso. Eso es contraproducente. Miren, yo semanalmente recibo casos de que aquel se acostó con aquel, que aquella se acostó con aquella, que fornicaron, que adulteraron, que en la misma iglesia consiguieron otra pareja, que se robaron las ofrendas de los grupos, que vean, yo escucho de todo esto, y literalmente nosotros como ministros de Dios hoy tenemos que poner orden en la casa de Dios. La primera cosa es que yo pienso que hay tanto problema al interior de las iglesias porque se está poniendo a ministrar gente que jamás ha enfrentado sus problemas. La segunda cosa es que el cuerpo pastoral en muchos casos tiene un espíritu de orgullo. Significa que ellos piensan que pueden solos sin la ayuda de nadie, y a veces pues bueno, uno ¿a quién acude? Si pues no hay verdaderos lazos de amistad entre el pueblo de Dios. Y esto es muy peligroso porque cuando usted piensa que usted puede solo, lo que ocurre es que reincide y vuelve a reincidir, y cuando se da cuenta el problema es tan grande y ha involucrado muchísima gente. Hay una iniquidad, como le estamos viendo, de tipo espiritual,
Y eso, número uno, va a terminar mal para el ministro, para la persona que está ministrando, claro que sí, pero número dos, va a terminar muy mal para el pueblo, porque en este capítulo el pueblo trae ofrendas, y ustedes van a ver, el pueblo trae ofrendas y las ofrendas son tomadas con un garfio y menospreciadas. Número dos, ustedes van a ver que las mujeres llegan a la puerta del tabernáculo y esos hombres se acuestan con las mujeres del tabernáculo. Es muy probable que ofrendas de la casa de Dios fueran a manos de prostitución, de acuerdo a este capítulo que nosotros estamos mirando. Y me parece eso muy peligroso, porque capítulos más adelante se seca Israel de una manera total, y tiene que ver precisamente con esto. Dios dijo: hasta que yo no extermine toda la casa de Elí y sus hijos, eso no va a ser, ya no hay perdón por esa iniquidad, por esa expiación. No significa que no se pueda cortar, pero llegó al límite. Y yo pienso que en este tiempo se ha llegado al límite en muchísimas situaciones en medio del cuerpo de Cristo. Nosotros hemos sido reiterativos, nosotros creemos en la restauración, nosotros restauramos gente, a nosotros nos buscan pastores y hablamos con ellos, damos consejo, ministramos, pero hay un punto donde el pastor debe tomar una decisión seria respecto a si seguir ministrando o no seguir ministrando. Por ejemplo, cuando la persona es ministro y reincide en drogas y vuelve y lo hace y vuelve y lo hace y vuelve y lo hace y vuelve y lo hace, o cuando la persona es inmoral sexual y vuelve y lo hace y vuelve y lo hace. Ahora la pregunta es: pastor, nosotros conocemos la congregación, etcétera, mi congregación, y en esa congregación hemos descubierto esto y esto. El pastor de la congregación le hemos dicho, pero él no ha querido reconocer el pecado. ¿Qué hay que hacer, pastor? Pastor Daniel, ¿qué piensa que debe hacer una persona que está en esta posición donde no se reconoce un pecado y la iglesia se está afectando? Yo le diría a esta persona que ya tiene pues la certeza de que el ministro que está en el altar está en pecado y no lo reconoce, yo le diría que debe apartarse de esa congregación, porque de lo mismo que hay sobre la cabeza, de eso mismo va a caer sobre todo el cuerpo que está siendo ministrado. Ahora, no le estamos dando a usted libertad de que se ponga a espiar a su pastor, a hacerle una persecución total. En esto no valen las sospechas, tiene que ser algo comprobado, y usted no se puede poner a que voy a contratar un detective para que siga a mi pastor día tras día para saber qué es lo que está haciendo mi pastor. Eso no está bien. Dios lo pondrá en el momento indicado. Si hay situaciones de error, Dios en el momento indicado dará el pie para que usted mismo compruebe que el ministro que está allí en el altar está en pecado. Si es la causa no reconocida, entonces usted debe alejarse de esa congregación, mi querido hermano. Ahora, pienso que estamos profetizando con el programa el día de hoy. Pienso que no es un programa normal. Pienso que estamos profetizando porque mucha ruina entra, cuando lo hemos dicho, cuando las finanzas de la iglesia no se invierten correctamente, cuando las finanzas de la iglesia se invierten o en alcohol o en drogas o en prostitución o en cosas que no sean. Hermanos, que su pastor se ponga unos zapatos de 200,000 pesos, aleluya, que se ponga un vestido de 500,000 pesos, gloria a Dios, entre mejor viva el ministro mejor. Pero cuando las cosas de la iglesia, los bienes de la iglesia se pactan al enemigo, cuando dentro de la casa de la iglesia hay abuso sexual a menores de edad, cuando dentro de la misma iglesia se consulta páginas de pornografía, cuando dentro de la misma iglesia se tiene relaciones sexuales de adulterio de ministros, de líderes, de obreros de la iglesia inconscientemente, invisiblemente está quedando pactada a ese espíritu, y entonces el ministro puede estar hablando sobre el amor de Dios, pero como lo que importa no es lo que tú hablas, sino lo que tienes en tu espíritu, aunque el sermón fue del amor de Dios, si tu corazón está lleno de odio, tu espíritu impartió odio. Por eso Pablo dice que hay que tener mucho cuidado cuando a nosotros nos ponen las manos, porque puede haber una transferencia, o sea, de mí hacia la persona, pero también puede haber una contratransferencia de la persona hacia mí. Yo hablaría a ministros, si nos están escuchando, que se vuelvan al Señor, que busquen restauración, que busquen amigos de pacto que puedan ayudarlos a restaurar. A usted, líder, que se está acostando con las señoritas, con las mujeres del grupo de alabanza, llame a su pastor y entregue su cargo. Usted que me está escuchando, que está en un grupo familiar, usted que está en un grupo familiar, que se ha acostado con una persona, con otra persona, con otra persona, llame a su pastor y entregue su cargo y sujétese a un proceso de restauración.
Usted que es ujier de la iglesia, que cuando van por el callejón a donde llevan la plata de la iglesia mete la mano y se roba las ofrendas. Usted que se roba las ofrendas del grupo familiar y fueron 50,000 pero reporta 20,000. Hermano, usted debe confesar su pecado, porque va a llegar un punto donde su iniquidad ya no va a tener cómo ser remediada, y Dios no solamente traerá juicio sobre usted, sino va a traer juicio sobre su casa. Esto es muy importante porque al final de la historia muere los dos hijos de Elí, muere Elí mismo, muere la mujer, una de las esposas de los hijos de Elí, dando a luz, y queda un niño que se llamó Icabod, que significa sin gloria, porque cuando ocurre esto, el arca del pacto es capturada, entonces la presencia de Dios se va, la presencia de Dios termina estando en un territorio filisteo, y queremos ver libertad, y hoy se debe, no hablamos de que tiene que haber perfección, pero los muchachos de los grupos de la alabanza no pueden andarse besuqueando con todas las niñas de la iglesia. Las niñas de la danza no pueden tener 50 novios, no pueden haber pasado por las manos de 50 muchachos en medio de la iglesia. Los hijos de los pastores tienen que ser personas serias en cuanto a sus noviazgos, y les están hablando personas que tienen autoridad para hablar de esto. Las personas de la congregación tienen que ser excesivamente respetuosas. Los ujieres de la iglesia no tienen por qué estar invitando a las hermanas solteras a tomarse un café a la panadería para hablar con ellas. No hay tal cosa. Y cada 8 días invitan a una persona diferente para ver a qué mujer quiebran, y luego se la llevan a la cama y dejarlas heridas y dolidas. Nosotros estamos hablando porque es que hemos vivido todas estas situaciones y hemos tenido que vivir consecuencias. Así que hemos dicho con mi hermano Daniel, no vamos a permitir esto en la casa de Dios, porque entonces eso va a comenzar a salpicar a toda la gente, y entonces los hijos de los hermanos van a comenzar a tener problemas, los hogares van a comenzar a divorciarse. Yo conocí un hogar de pastores donde antes del culto se daban unas palizas el uno con el otro, el pastor y la pastora, y bajaban y ministraban, y todo el mundo, pero toda la gente de esa iglesia comenzó a divorciarse. Conocí en congregaciones oficinas donde se abrían pornografía, y ellos bajaban y tocaban en la alabanza, y los muchachos comenzaban a tener unas luchas en su sexualidad, las cosas más terribles. Hasta hemos tenido que participar de eventos donde hubo un suicidio de un muchacho de alabanza, porque el muchacho ya no podía más con el poder de la pornografía, y él antes de eso, él me llama, él habla conmigo y él me dice, mire, lo que pasa es que nosotros, todo lo que pasa en la iglesia es esto, y yo no puedo más. Y bueno, el muchacho días después termina suicidándose por esa razón. Hay una iniquidad que se lanza de tipo espiritual. Yo hablo a los pastores, si tú estás viviendo mal, tú puedes ser restaurado. Hablo a líderes, antes de que ustedes, hermanos, Dios traiga juicio, o antes de que queden en vergüenza y se le destruya su hogar, salga corriendo y tómese de los cuernos del altar en el nombre de Jesús, que en Dios hay restauración. Dios perdona el pecado, pero usted tiene que confesarlo. No siga arrastrando un montón de gente, no le vaya a hacer daño a su misma familia, no le vaya a hacer daño a sus mismos hijos. Pastor, hijo de pastor, no vayas a permitir que por tu causa se divida una iglesia, se divida una congregación. No lo permitas. Si tienes una lucha, hijo de pastor, hija de pastor, en tu sexualidad, con la inmoralidad sexual, con la pornografía, con la homosexualidad, con el lesbianismo, con el alcohol, con la droga, miren, todo esto es irremediable. Busquen ayuda en el nombre de Jesús, que Dios va a traer restauración sobre las vidas de ustedes. Pastor Daniel, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que toda persona que está ministrando, siento que este programa fue para eso, que está ministrando la casa de Dios, que tiene problemas que no han sido remediados, que pueden afectar a otros, en el nombre de Jesús, puedan buscar esa ayuda, por favor. Señor, y oramos por cada uno de los ministros que nos están escuchando y aquellos a los cuales va a llegar el mensaje. Señor, oramos para que tú traigas, Señor, el sentimiento sobre ellos, el querer como el hacer, Padre, para que puedan apartarse de su pecado y puedan buscar ayuda, Señor, en medio de las situaciones que ellos están viviendo, situaciones de debilidad, situaciones de pecado, situaciones que no han podido controlar, Señor, y que cada día los llevan más profundo. Pero ordenamos, Señor, también para que venga espíritu de temor de Jehová, Señor, sobre las vidas de ellos, para que ellos se aparten de su pecado, para que ellos reconozcan su maldad, Señor, y puedan buscar ayuda para ser restaurados. Esto oramos en el nombre maravilloso de Jesús.
Bueno, este programa es un programa algo picante. Vamos a entrar a la segunda parte de este programa. Nosotros no estamos levantando juicio, pero sí queremos ser claros que la iglesia necesita una reforma y necesitamos volvernos al temor de Dios. Hay un extremo que es el legalismo, ¿no? El legalismo es, tienes que andar con faldas hasta los tobillos, no te pintes, el pelo hasta las corvas, pero en las casas viven terrible, ¿no? Todo hay que, pero el otro extremo es el extremo gracia. El extremo gracia es perseveremos en el pecado porque estamos bajo la gracia, en ninguna manera. Y cierto grupo de cristianos tienen esta concepción que pueden hacer lo que quieran, pueden consumir drogas, y pastores que me estén escuchando pueden consumir drogas, alcohol, pornografía, pastores que creen que pueden estar en adulterio, ser homosexuales, lesbianas, bisexuales, robar, mandar a asesinar a otra persona y poder seguir siendo ministros de Dios. Yo creo que no debe ser así. Y creo, este programa lo hemos usado siempre, jamás ha sido para golpear a nadie, sino para hablar de que hay restauración, de que Dios restaura. Pero pues Dios restaura en la medida que tú te dejes restaurar, porque cuando tú no quieres aceptar la restauración, lo que el Señor termina trayendo es disciplina, y la disciplina de Dios es muy dura. Yo he visto hombres de Dios muriendo, siendo, de un infarto. Yo he visto muchos ministros de Dios en enfermedades tremendas, con sus familias vueltas nada, y luego venir a buscarnos y decirnos: pastor, la culpa es mía. Y en muchos casos tener que decir: bueno, hermano, no hay remedio. Pero Dios es un Dios de restauración, y yo creo en la restauración del Señor. Tenemos entonces el día de hoy que ser reiterativos respecto de este tema, porque Dios quiere darnos victoria y necesitamos que sean los ministros de la casa de Dios los que estén al frente de toda la situación. Hoy definitivamente en este tiempo es tan difícil ser accesible a los ministros de la casa de Dios, es casi que un milagro poder acceder a los ministros de la casa de Dios. Pensando en esto, tenemos que ver que hoy de alguna manera se ha convertido el pastorado, aún la parte de los músicos, se ha convertido en una profesionalización del evangelio, que no es una cosa mala, pero significa que hoy hay muy buenos sermones, excelentes cantantes, pero gente sin carácter, gente que vive mal, gente que deslumbra con sus palabras a la gente, pero que en sus vidas personales viven vidas terribles. Hoy yo escucho canciones, yo no tengo problema con que hayan artistas cristianos. Dios es un Dios que se mueve a través del arte, para mí eso es claro, pero uno no sabe si le están cantando a la novia, al novio, al hijo, a la hija o al Señor. O sea, uno no sabe qué es lo que están haciendo realmente. He estado pensando en cuánto puede costar el error de un ministro de Dios. Número uno, hemos dicho que los errores de un ministro de Dios siempre cuestan gente. Entonces, esta tiene que ser la concepción para usted, ministro de alabanza, para usted, pastor, para usted que dirige un grupo familiar, para usted, maestro de niños, es que su error siempre va a costar gente. Ese cuentico de que los ojos están puestos en Jesús es mentira. Nosotros somos los modelos de la gente. La gente quiere ser como nosotros. En nosotros están viendo el modelo de restauración. En nosotros ven el papá que nunca tuvieron, la mamá que nunca tuvieron. Así que cuando un ministro falla, eso es el acabose. La gente se va al mundo, la gente se aparta del Señor. Y tengan mucho cuidado, porque cuando usted como ministro de Dios falla, la gente se va a hacer lo que hacía antes. Significa que si alguien había sido libre de droga o había dejado la droga y ve que su pastor pecó, lo posible que vuelva a hacer es que reincida en la droga, y a veces 2, 3, 4, 5 veces más grande. Imagínese usted en el caso de un adulterio, cuando se acostaron con una hermana de la misma congregación y su esposo supo. En el caso de un abuso sexual a menores, porque hemos escuchado en medio de la iglesia cristiana temas muy fuertes respecto a abuso sexual de menores, en los salones de escuela dominical, en los baños de la iglesia, los profesores poniéndole citas a las niñas de la iglesia en otros sitios para hablarle y gastarles helados y una hamburguesa, llevarlas a cine. Imagínese usted un viejo de 35 años sacando a una niña de 13 años. Eso no se puede permitir en medio de la casa del Señor. Eso trae consecuencias. Yo conozco casos donde pastores ladrones le sacaron bienes a hermanas ancianas, las dejaron en la calle, y sus hijos hoy maldicen el evangelio, no quieren saber nada de Dios, porque número uno, los errores de un pastor siempre van a costar gente. Número dos, los errores de un pastor siempre cuestan dinero, porque miren, ustedes no se imaginan
¿Cuánto se invierte en un año en una congregación? Y se invierte en radio, bueno, los que tienen radio, los que invierten en televisión, pero cuando el pastor comete un error, así sea un error de carácter, gritar a alguien, ser injusto, esto va a repercutir en que finanzas se pierdan en medio de la congregación. O sea, usted ha hecho todo un trabajo y si usted saca una cuenta, un año de funcionamiento de una iglesia vale muchísima plata, y a veces un error de un pastor terminan echando 2, 3, 5, 10 años de trabajo al piso. Lo tercero es eso, es que un error de un pastor hace que se pierdan años de trabajo. Son muchos años que se pierden y se echan a la caneca. Así que hoy queremos llevar al pueblo del Señor, y yo quisiera, Pastor Daniel, que usted pudiera hablarnos un momento sobre por qué tenemos que recuperar el temor de Dios en medio de los ministros, grupos familiares, alabanza y danza, porque lo que nosotros hoy vemos, que cualquier persona ministra, cualquier persona pone una iglesia, cualquier persona predica, adúlteros, mentirosos, fornicarios, ladrones, y están ministrando disque al Señor. ¿Por qué tenemos hoy que recuperar como iglesia el temor del Señor? Bueno, lo que yo veo primero que todo es que lo que tiene que ver con el servicio en la iglesia, con tener una iglesia como tal funcionando en un sector, se ha convertido en un término muy facilista, en un término muy mediocre a la hora de hacer las cosas. Y esto de que hablábamos de que tiene que venir el espíritu de temor es tan fundamental, porque a nosotros desde hace mucho tiempo nos enseñaron en las primeras bases que a nosotros nos montaron como cristianos, nos enseñaron de que debíamos tener temor de Jehová, de que debíamos tener temor de Dios, de que si uno pecaba estaba mal, de que uno no podía ministrar si estaba mal, de que lo que dice la escritura, que aún ni siquiera la oración de uno es escuchada en el momento de que uno esté mal con un hermano en Cristo o con una persona. Esto es muy fundamental y esto se ha perdido en medio de la iglesia. ¿En base a qué? En base de que como Dios es un Dios de misericordia y a veces no nos cobra inmediatamente lo que hacemos, entonces creemos que tenemos permiso para seguir pecando. Creemos que tenemos permiso para seguir ministrando en el altar en la manera como lo venimos haciendo siempre, y como Dios no nos ha hecho nada, entonces sigamos perseverando en el pecado. Y esto no está bien. Yo le digo a usted, mi querido oyente, querido ministro que usted nos escucha hoy, usted debe recuperar el temor de Jehová en su vida. Usted debe recuperar el temor de Dios, y no un temor como un temor de reverencia. Debe recuperarlo como un temor de que a usted le duela en el momento de que usted cometa un error, de que a usted le duela en el momento de que tenga una falta de carácter, de que a usted le duela en el momento en que representó mal a Dios desde el altar o desde su vida personal, porque somos cristianos en todo tiempo y no podemos dejar que las cosas pasen, que lo que hacemos en la casa no va a afectar en la iglesia. Definitivamente todo lo que hagamos va a afectar a la hora de pararnos en el altar. Así que yo le pediría a todos los ministros que nos escuchan en esta hora, en este día, que en el nombre del Señor Jesucristo vuelvan a las bases fundamentales del evangelio, en ese sentido de recuperar el temor de Jehová, de tener ese celo por la casa de Dios, de no permitir que las cosas pasen, que sigan avanzando. ¿Por qué no, si usted está en una situación de pecado, busca ayuda y dice: mejor me retiro un momento del altar, me retiro un momento del servicio, permito que Dios me restaure y no dejo que esa inmundicia que hay en mí siga fluyendo desde el altar? Esto le digo a todos los que nos escuchan en esta hora, que sé que muchos de los que nos están escuchando están recibiendo esta palabra en este instante. Esto para directores de alabanza, para gente de danza, para gente de grupos familiares, para pastores, para todo lo demás. Tenemos que devolvernos hacia eso, y con aquello de que pues nosotros no somos en sí una sola iglesia, sino que son tantas denominaciones. Entonces pues nadie le puede llamar la atención a nadie, nadie puede llamar al orden a nadie, porque es que yo soy yo, a mí nadie me dice nada. Eso es muy peligroso, porque de alguna manera eso es orgullo, eso es un orgullo espiritual. Quiero que determinemos cuánta afectación puede tener el cuerpo de Cristo respecto a la iniquidad de uno de sus ministros. Acá vimos la vida de Elí y lo vimos, ¿no? La vida de Elí terrible, la vida de sus hijos. Dios levanta un Samuel, Dios levanta un Samuelito muy lindo. A mí me gusta mucho la historia de Samuel,
pero Samuel no levantó hijos. O sea, yo no encuentro que Samuel levantó hijos con su propia visión. Se muere Samuel y hasta ahí acaba la palabra profética. Ahí queda la palabra profética. Muere Samuel, todo el mundo lo llora y ¡ay, se murió Samuel! Pero como que los videntes de Jehová llegan a un punto donde como que no se levantan con tanta fuerza nuevamente en medio del reinado de Israel. Hagan ustedes ese estudio y se van a dar cuenta, porque se heredó. ¿Quién lo ministró a él? Elí. ¿Qué tipo de hijos tenía? Hijos ciegos, hijos avaros, ladrones, fornicarios. Y en el caso de Samuel, pues se levantaron. O sea, Dios guardó a Samuel, pero se heredó esa iniquidad. Y es claro lo que dice la Biblia, que la iniquidad de los hijos de Elí ya no iba a poder ser expiada. Y habla de iniquidad, de cosas que venían de sus generaciones. Ahora, Dios ha prometido a nosotros como su pueblo darnos victoria total. Yo lo creo en todas las áreas de nuestra vida. En el área física, en el área familiar, en el área sexual, en toda área somos una iglesia del reino de Dios. ¿Qué ocurre cuando en nuestra vida no logramos una área? Hay una área que en eso no ocurre. Tiene que haber una raíz. Vamos a dedicar un programa que se va a llamar Alguien lo provocó. Ese es el nombre. Significa que alguien tuvo que haber hecho algo para que nosotros estuviéramos viviendo lo que hemos vivido, aún generacionalmente, sin que nosotros lo encontráramos, lo logremos encontrar. Dios le había prometido a Josué, muere Moisés, y Dios le dice: mi siervo Moisés ha muerto, pasa tú todo este Jordán con el pueblo, te voy a entregar la tierra que le prometí a Moisés. Qué terrible, ¿no? Que por un solo error de carácter Moisés no puede entrar a la tierra de las promesas. Y Josué va a comenzar a entrar, y bueno, maravilloso esto de la toma de Jericó. Me parece espectacular cómo a través de actos proféticos, de intercesión profética muda, porque estaban intercediendo muda, en silencio, es espectacular, actos proféticos, dar vueltas, Dios les entrega esa ciudad. Pero recuerden que las primicias son del Señor. No se preocupen que no voy a pedir una ofrenda. Las primicias son del Señor, y esa era la primera ciudad. Dios dijo: no tocan nada, absolutamente nada. La derribaron. Pero cuando van a tomar la ciudad de Ai, Pastor Daniel, ¿se acuerda qué ocurrió cuando fueron a tomar la ciudad de Ai? No pudieron tomarla porque había un anatema en medio del pueblo. Había situaciones de pecado. Recuerden ustedes que había un personaje que se encargó de tomar de los tesoros que habían allí en Jericó y lo guardó, y Dios había determinado que las primicias, esa primera ciudad que tomaran, era para él. Pero en el momento de que ellos pasan a tomar ahí, como que todo se estanca, se detiene, ellos no tienen un avance. Antes comienzan a derrotarlos, comienzan a tocar sus vidas, y ellos comienzan a preguntarse: ¿pero qué pasó? Y entonces Dios trae revelación sobre ellos y dice: es que uno de ustedes cometió un pecado y ha traído iniquidad al campamento. Ahora, no era cualquier persona, era un príncipe de Israel. Entonces note que su papá como príncipe lo afectó, su mamá, pero en este caso era un ministro. Los príncipes eran los que tenían que ministrar, eran los que tenían que estar. Recuerde que las 12 casas de Israel no estaban gobernadas por reyes, sino que las 12 casas de Israel estaban gobernadas por príncipes. Dios era el rey, pero Dios estableció príncipes para gobernar. Y cuando ellos van a luchar contra la ciudad de Ai, les dan una paliza literal, una paliza. Y Josué se tira y llora: Señor, ¿por qué ocurre todo esto? Y Dios le dice: ¿qué haces acá? No hagas el ridículo. ¿Por qué estás orando? Párate y ve y busca, porque alguien tomó del anatema. Y Acán, que era ese hombre, dice la Biblia que había tomado dinero, un manto babilónico, un lingote de oro. Y dice la Biblia que a causa de esto, miren, Josué capítulo 7 versículo 21, vi pues entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y noten que toma no cualquier manto, toma un manto babilónico. Recuerden todas las enseñanzas del espíritu de Babilonia, y solo la ropa de Babilonia te hace entrar en maldición. Los que han estado estudiando eso, y toma al pueblo, y el pueblo no puede. Entonces Dios da una orden. La orden del Señor, yo creo que número uno, miren el primer resultado. El primer resultado es que no pueden tomar la ciudad, no pueden gobernar, no pueden destruir a sus enemigos. Pero el segundo resultado es que cuando los encuentran, Dios dice lo siguiente. Mire todo lo que dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera,
el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnas, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor, que significa turbación. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron. Después de apedrearlos, levantaron sobre él un montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Capítulo siguiente entran y toman y Dios les da una gran victoria. Y este es el resultado. Yo por eso siempre uso una frase con los muchachos. Les digo: si ustedes han hecho algo, rápido corran a los cuernos del altar. Recuerden eso de las ciudades de refugio, que era donde corría alguien que había matado a alguien, y para que no le quitaran la vida tenía que primero coger los cuernos del altar. Si los familiares del muerto cogían a esa persona, tenían derecho de aplicar la pena de ojo por ojo, diente por diente. O sea, si sacó un ojo, le sacan el ojo; si tumbó un diente, le tumban el diente; brazo por brazo o vida por vida. Esa era la ley. Pero si él se cansaba a agarrar de los cuernos del altar, iba a estar en las ciudades de refugio y no lo podían matar. Yo les digo mucho a estos: corran a los cuernos del altar, porque aquí ocurre que el que llegue primero, ese es el que tiene la victoria. O sea, si tú lo hiciste y tú confiesas tu pecado y tú hablas, entonces el Señor tendrá misericordia. Pero si tú lo haces, tú lo sigues haciendo, lo tienes guardado debajo tuyo, lo tienes guardado en tu casa. Estoy dando profecía a alguien que me está escuchando. Lo tienes guardado en tu casa, lo tienes allí metido, tienes ese dinero allí, tienes esa pornografía, tienes esa droga. Y yo te voy a decir algo: mira, no solamente estás afectando todo un pueblo, toda una iglesia se está deteniendo, toda una congregación se está deteniendo la salud de tu gente, pero al final los más afectados van a ser tú, tus hijos, tus hijas, tu esposa y todos tus bienes, porque el Señor va a soltar maldición, literalmente. Así tú me digas hoy que tienes mucha plata, porque hay ministros que abusan porque tienen dinero y dicen: jamás me va a faltar. Amados, el dinero es efímero, hoy está, mañana no está, y Dios puede hacer que venga maldición, piedras espirituales viniendo y fuego espiritual viniendo y un arrume de piedras encima tuyo, y tú en una sequía tremenda por cuanto has detenido al pueblo del Señor. Yo quiero que tú entiendas algo, a ti como a toda persona que ministra. Una cosa es que tú seas ministro, pero otra cosa es que por tu causa la esposa del Señor sea blasfemada. El impío comience a hablar de que: uy, esas iglesias cristianas, lugares de ladrones; uy, esas iglesias cristianas, allá se acostaron con no sé quién, yo no quiero saber. Mira, cuando la esposa de Cristo comienza a ser vituperada por causa de alguien, el mismo Señor Jesucristo viene a traer juicio sobre esas personas que lo han permitido. La Biblia dice que es mejor que tú te amarres una piedra y te eches un río antes de que seas piedra de tropiezo para mucha gente. ¿Cómo ve, Pastor Daniel, esto de Acán y el resultado de la vida de Acán en este capítulo? Pues es un capítulo muy interesante. Ustedes se darán de cuenta que lo que leíamos ahorita era que sin querer él tuvo que pagar el precio de su pecado con su familia, con sus hijos, con su esposa y aún con sus bienes. Nada de lo que él había tenido quedó en pie. Todo eso se lo llevaron y lo sacrificaron, lo hicieron que eso desapareciera por causa del pecado de un hombre que arrastró con un montón de personas. O sea, y usted como ministro, usted como sacerdote de su casa, usted como pastor, como obrero de una iglesia, entienda que lo que usted hace va a marcar la vida de muchos que están a su alrededor, va a marcar la vida de todos los que están a su alrededor, y muchos de pronto por el pecado que usted puede estar cometiendo reniegan del evangelio, reniegan de la obra de Cristo en la cruz, porque dicen: si eso espero yo de mi líder, si eso espero yo de la persona que está ya ministrando, si eso es lo que yo veo, ¿qué me espera a mí? Muchos de los que nos escuchan también están en esa situación, han renegado del evangelio, han renegado de la obra de Cristo por causa de aquellos que ministraron algún tiempo en el altar. Y yo le digo a usted que está en esta situación, le digo: levántese ahora y ponga su mirada en el Señor y dése una oportunidad primero con Dios. De pronto sé que puede estar vacunado en contra del evangelio, en contra de lo que pasó en su congregación, pero es tiempo de levantarse, no le dé más espera. Usted que ha sido una persona de ministerio, usted que ha pasado por la alabanza y que el testimonio de muchos en la iglesia dijo, usted dijo: yo no quiero volver
a saber de la vida cristiana, yo le digo, levántese ahora en el nombre de Jesús y comience a buscar personas que lo puedan restaurar, personas que le puedan ministrar a su corazón y que lo encaminen otra vez al servicio en la casa de Dios. Tenemos que hablar de restauración. Tenemos que hablar de restauración. Y la parte final del programa la vamos a usar para eso. Porque no queremos de ninguna manera traer juicio sobre nadie. Pero sí queremos decir que si somos la luz del mundo, no podemos estar en tinieblas. Y para mí algo es claro, tal cual el sacerdote, así el pueblo. Eso lo aprendí en una predicación de Igna de Suárez, que nos marcó a nosotros en una convención. Tal cual el sacerdote, tal el pueblo. Jamás se me van a olvidar las palabras de ella, de esta mujer de Dios. Y yo lo creo. Y mi pregunta es, ¿será que tantas cosas que estamos viendo en el pueblo de Dios hoy serán el resultado de cómo está el sacerdocio de la casa de Dios? ¿Cómo están los ministros, los muchachos que tocan? ¿Cómo están los ujieres, los que ministran los niños? Nosotros mismos como pastores, con corazones resentidos, hablando mal del uno, hablando mal del otro, cuando lo que tenemos que sentir es compasión. Recuerde usted que en la silla que usted se siente, en esa lo van a sentar a usted. Si usted se sienta en la silla de la misericordia, le garantizo que a usted lo van a sentar en la silla de la misericordia. Pero si usted se sienta en la silla del juicio, todo el mundo a usted lo va a sentar en esa silla. Dios es un Dios de restauración. Y yo pienso que toda persona que nos está escuchando puede tener otra oportunidad. Usted que estuvo en un grupo familiar, usted que lo defraudaron, estos días he hablado con mucha gente que dice: no quería volver más a ninguna iglesia porque me defraudaron, me mataron mi fe, yo llegaba muy temprano a ayudar, salía muy tarde, yo vi todas estas cosas. Y vamos hoy a levantar una oración delante del Señor específica sobre restauración. Quiero que usted se una a mí en este momento para que oremos por todo el pastorado de Bogotá, para que Dios guarde los pastores de Bogotá, para que cada pastor que está mal pueda ser restaurado, para que cada líder que está mal pueda ser restaurado en el nombre de Jesús, antes de que el Dios venga y traiga disciplina sobre su casa. Pastor Daniel, guíenos en este tiempo de oración. Padre, y hoy nos unimos a través de todas estas ondas radiales y clamamos a ti, Señor, para que tú traigas restauración sobre todos aquellos ministros caídos, Señor, que están heridos en medio de la guerra, en medio de la batalla, Señor, que sienten que no pueden continuar. Yo imploro, Señor, tu favor, tu fortaleza en medio de las vidas de ellos, para que venga libertad sobre sus vidas, ellos puedan volver a caminar contigo. Pero oro por todo el pastorado, Señor, de nuestra nación, aún del mundo entero, pastorado, Señor, que no te ha dado el primer lugar a ti, que se ha mantenido de pronto en situaciones de pecado. Yo oro, Señor, para que venga tu espíritu, Señor, y puedan ellos buscar ayuda, puedan ser restaurados, puedan ser movidos, Señor, con tu favor, Señor, para que tu mano poderosa, Señor, comience a moverse en medio del pastorado y esto comience a traer sanidad sobre tu pueblo, sobre cada uno de los ministros, sobre las iglesias, y que podamos comenzar a ver ministerios florecer de una manera esplendorosa, Señor, y que podamos ver un nuevo levantamiento en nuestra nación a causa de los ministros, Señor, que tú vas a comenzar a restaurar y que vas a comenzar a levantar en este tiempo, Señor. Esto oramos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Qué buen programa estamos teniendo el día de hoy. Vamos a prepararnos ya para tener el cierre de este tiempo de ministración. Así que esté listo, va a ser los mejores momentos de este programa. Tenemos entonces que pensar en qué hacer cuando nos hemos dado cuenta que hemos venido arrastrando una iniquidad espiritual. Lo primero es, tenemos que hacer una lista de cómo nos iniciamos espiritualmente, y hay que orar cortando esas situaciones de carácter espiritual. Estaremos dándole todo este mes que acaba de entrar unas herramientas poderosísimas, muy buenas. La siguiente cosa es que si usted ha estado en una congregación, usted pueda, y usted se dio cuenta de alguna situación, usted pueda buscar a los ministros de la casa de Dios sin una actitud crítica. O sea, usted tampoco va a ir a sacar el machete y va a pararse en la mitad del culto y le va a armar un escándalo al pastor. Dios lo guarde a usted de hacer eso.
Así el ministro esté mal, sigue siendo ministro y tiene autoridad. Usted lo va a llamar y usted va a hablar con él y le va a decir: mire, pastor, nos hemos dado cuenta que nuestra congregación está así, que los muchachos hacen esto, o nos hemos dado cuenta que en los grupos familiares ha estado pasando esto, o en la célula nos hemos dado cuenta que este hermano que ministra acá. No guarde silencio, yo se lo digo a usted, no lo guarde, porque si no toda una comunidad se va a seguir viendo afectada, pero debe hablarse con respeto. La siguiente cosa es que tenemos que tener el mayor grado de cuidado de afectar a gente, porque si nosotros nos afectamos como gente madura y decimos: pero ¿qué pasa? ¿Cuánto más un nuevo? ¿Cuánto más una nueva? Entonces yo pienso que la tercera cosa es que tenemos que tener cuidado de no afectar a gente. Ahora quiero hablar, cuarta cosa, usted como ministro. Usted debe quitarse el traje de puercoespín y aprender a escuchar. Todas las iglesias necesitan hacer cambios. Entonces viene una hermana que tuvo un sueño, tuvo una visión y vino y dijo: pastor, mire, Dios me dijo esto, y usted rechaza lo que le dijeron. En mi caso, Dios tuvo que humillarme varias veces a mí, porque yo no aceptaba. Años atrás yo tendría 50, 60 personas y yo me creía el dueño del mundo y con un orgullo, y Dios tuvo que darme muy duro. La escuela fue muy dura. Entonces ahora viene alguien y me habla, yo escucho, yo escribo. Si yo me doy cuenta que literalmente lo estamos haciendo mal, estoy dispuesto a hacer muchísimos cambios. Pero lo siguiente es que usted como pastor, si está en una situación de pecado, debe usted llamar no a toda la congregación. Si ya se hizo público, usted debe pedir perdón a la congregación. Y le voy a decir algo: si su pastor pidió perdón a toda la congregación y está en un proceso de restauración, usted no se debe ir de esa congregación, porque su pastor pidió perdón. Y todos tenemos que perdonar. Pero usted entonces, si su congregación no lo sabe, usted debe llamar a su cuerpo oficial. Usted debe llamar a la gente más fuerte de la congregación y decirles: miren, estoy en esta situación. O buscar unos amigos pastores que lo ayuden. Nosotros como Transformación podemos hablar con usted. No intervenir a gobernar, porque no es nuestra idea, pero restaurarlo. Si usted está mal, si usted está en pecado, búsquenos, nosotros ayudamos a su restauración. Este programa fue para eso precisamente el día de hoy. Entonces usted lo único que tiene que hacer es buscar ayuda. Si la situación no se hizo pública, no tienes que hacerla pública delante de toda la gente. Si se hizo pública, tú tienes que pedirle perdón a toda la congregación y sujetarte a un proceso de restauración que empiece un día y termine un día, porque los pastores tenemos un serio problema de orgullo, y es que cuando empezamos un proceso de restauración de 3 meses, a la semana ya creemos que estamos bien y que podemos seguir ministrando, y eso no es así. Yo he visto ministros que terminan muy mal su vida porque no se pueden sujetar a un proceso de restauración, porque se creen que son Dios, porque se creen que nadie les puede hablar, que nadie les puede mandar, que nadie los puede gobernar. Un día a mí me llamó un niño la atención y yo tuve que llorar. Porque yo tenía mi problema tal vez en mi carácter muy fuerte y le hablaba a veces a la gente cosas que no debía. Y un niño me llamó un día pequeñito, como de 4 años, no se me pudo olvidar, y él me da estas palabras: ¿por qué hablas de esa forma? ¿No te das cuenta que hieres a la gente? Y fue el Señor, tuvo que aterrizarme literalmente. Entonces usted tiene que aceptar y sujetarse a un proceso de restauración y luego volver a ministrar. Yo le digo algo a usted en el nombre de Jesús. Usted que ministra un grupo familiar, por favor, hermano, escúcheme. En el nombre de Jesús, usted que ministra un grupo, usted que ministra una célula, usted que ministra la alabanza, usted que es pastor y usted está en una situación de pecado, ha robado dinero de la casa de Dios, estado en adulterio, está consumiendo drogas y nadie lo sabe. Usted que tiene cualquier tipo de problema de pecado, le voy a decir esto: usted tiene una pierna partida. Y escúcheme, o sea, hermanos, si a usted no le vendan esa pierna, eso se le va a engangrenar, le van a tener que amputar la pierna y va a ser visible. Les digo a varios de ustedes, ya es visible, ya la gente nota que algo está pasando, hermanos. A veces los únicos que no notamos lo que pasa somos nosotros como pastores, pero la gente lo habla en los pasillos, la gente lo habla en los baños, la gente lo habla en las casas. Esto es literal. Siguiente cosa es que tienes que dejarte que te operemos la pierna, o sea, te la vamos a enyesar y el médico te va a decir: no te mueves por 6 meses.
Y no pretenda que usted tiene la pierna partida y entonces a la semana se va a ir a jugar un partido de fútbol porque tiene la pierna partida, y como usted es ministro de Dios, Dios lo respalda. Olvídese, usted le va a dar 2 o 3 patadas al balón y eso se le va a abrir y va a ser notorio y va a llorar delante de todo el mundo, va a gritar de todo el mundo, delante de todo el mundo. Eso va a ser espantoso. Dios restaura, yo creo, pero Dios también restaura a través de hombres, y todo profeta de Dios siempre va a necesitar, todo hombre de Dios como David siempre va a necesitar un Natán. Y yo te voy a decir a ti, no permitas que el Señor te avergüence delante de la gente, no permitas que de pronto te avergüencen a ti, no permitas que se arrastre un montón de gente inocente, un montón de gente que ha creído en ti, que crea tus enseñanzas, un montón de gente que crea tu palabra, un montón de gente que te ama. No permitas que tú seas una piedra para que ellos tropiecen, para que ellos caigan, para que ellos digan: no quiero nada más del Señor, no quiero nada más del Evangelio, esto es una farsa. Yo quiero orar por esto, y yo siento que el programa de hoy tiene que tocar las fibras más íntimas respecto a la restauración en la vida de muchas personas que me están escuchando, y estoy hablando por lo menos unos 5 o 6 líderes de grupos familiares que han estado escuchando todo el programa, que ustedes estaban escuchando: Señor, háblame, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y la emisora se quedó ahí, usted se quedó ahí, ya sabe lo que tiene que hacer. Un pastor específicamente que le voy a pedir que me busque, búsqueme, yo lo ayudo. Que usted está diciendo: ¿qué hago? Esto se está haciendo cada vez más notorio, búsqueme. Nosotros tenemos un grupo de personas, un grupo de amigos con los cuales nos podemos sentar, orar por usted, aconsejarlo. No eche su matrimonio al piso, no eche a sus hijos al piso, no eche esa hermosa congregación al piso. Nos va a vacunar contra el Evangelio. Padre, te damos gracias el día de hoy por la palabra. Gracias, Señor, y oramos porque un manto de restauración venga sobre todos los cientos de oyentes que han estado hoy allí, Señor. Señor, trae restauración. Señor, ruego eso, trae restauración. Señor, restaura a este hombre de nombre Ricardo, que necesita restauración en el nombre de Jesús. Restaura a esta líder de grupo familiar que me está escuchando, que se acostó con una misma persona de su grupo familiar. Restaura a toda persona que ha ministrado tu casa, que está mal o que fue golpeada en su fe, Señor. Levántala para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.